teólogos la consideran la constitución política del cristianismo. Y cuando una persona ha llevado algún curso de jurisprudencia, de jurisdicción, se dará cuenta que, por ejemplo, los países tienen decretos, ¿verdad?, normas, leyes, y sobre la ley está la constitución política, que es lo que rige todo. Ninguna ley puede venir y atropellar la constitución política, que es la que manda. Y dentro del cristianismo podríamos comparar Romanos con la constitución política del cristianismo. ¿Ustedes están entendiendo la profundidad de esto que estamos a punto de estudiar? Miren, la edificación que va a recibir la iglesia al estudiar esta carta no tiene precedentes, pero la iglesia necesita tener un corazón dispuesto, y asimismo yo los invito para que se congreguen fielmente, ¿verdad? No vaya a ser que esté hoy dando yo la introducción de la carta, de la epístola a los romanos, y que el próximo mensaje que vayas a escuchar es cuando ya vaya ya por Romanos 9 hablando del plan de Israel, ¿verdad? No, yo los invito para que, aun si por alguna cuestión de fuerza mayor ustedes faltan a la iglesia, no se pierdan escuchar la reposición, porque está quedando grabado el estudio en el canal de Facebook y de YouTube de Teología Paulina. Déjenme decirles algunas cosas importantes sobre esta epístola antes de comenzar a leer los primeros versículos, porque hoy vamos a estar estudiando los primeros 7 versículos, solamente eso. Pero ustedes no pueden escuchar la interpretación antes de que pongan atención a estas cosas básicas. Número 1, Romanos no es una carta, es una epístola. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las cartas, pues obviamente son enviadas a alguien y tratan problemas específicos de la comunidad o la persona a la que se le está escribiendo. Por ejemplo, un ejemplo clásico de una carta en la Biblia es la carta a los romanos, a los corintios. Ustedes van a encontrar que Pablo está tratando problemas específicos de esa iglesia. Ejemplo, andaban divididos, ¿verdad? Unos decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pablo, y por allá quedaron 3 o 4 hermanos que decían, no, nosotros somos de Cristo. Era una iglesia en la que todo el mundo hablaba en lenguas, y era un desorden eso de hablar en lenguas. Aunque Pablo no prohibió hablar en lenguas, era un desorden en la iglesia de los corintios. Eso, había un hermano que andaba con la madrastra. O sea, Pablo en la carta a los corintios y en todos los demás ejemplos de cartas que ustedes ven en la Biblia, trata siempre problemas diferentes. Pero ¿qué es una epístola? Una epístola es una carta sintética, porque aunque se está dirigiendo a una comunidad, en este caso los que están en Roma, en realidad no se centra en problemas teológicos, sino, en problemas morales o de convivencia, sino que realmente una epístola es un tratado teológico. Trata temas y pone bases doctrinales de la fe cristiana. Y de todos los textos del Nuevo Testamento, solo 2 son epístolas. De los 27 libros del Nuevo Testamento, solo Romanos y Hebreos son epístolas. Por eso son tan profundos teológicamente hablando. Ahora, escúchenme bien lo que les voy a decir. Muchas veces hay personas que no se animan a predicar porque no saben cómo hacerlo, y les da miedo, ¿verdad? Y dicen, no, mejor no, ¿verdad? Porque después no sé bien qué decirle. O les da miedo hablar, por ejemplo, con un testigo de Jehová, o con un adventista, o con un mormón. ¿Por qué? Porque les da miedo, ¿verdad? Hablar con este tipo de personas, porque no entienden bien las doctrinas y no se sienten capacitados. Pero déjenme decirles
que cualquiera que logra dominar la doctrina que está en Romanos está en la completa capacidad para predicarle a cualquier persona, sea judío o sea gentil. Porque vamos a ver que Pablo en Romanos, aunque es un mismo evangelio y un mismo mensaje, Pablo explica cómo predicarle a los judíos y Pablo también explica cómo predicarle a los gentiles. Es de manera distinta. Se predica completamente de forma distinta, aunque es un mismo evangelio. Y también usted va a aprender a dominar las doctrinas básicas del cristianismo y también va a comprender el plan futuro de Dios para la humanidad, porque Romanos también lo explica en 3 capítulos. Vean ustedes lo maravilloso que es la carta a los romanos. Y aquí hay estudiantes míos que no me dejan mentir con lo que voy a decir, pero generalmente en las últimas veces que a mí me han permitido predicar en las capillas del colegio, muchos estudiantes se han convertido al Señor. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Una gran cantidad. Y saben una cosa, tal vez nadie se da cuenta, pero lo único que he estado haciendo es predicando el evangelio como lo presenta la epístola a los romanos. Y la gente se convierte sola. ¿Saben por qué? Porque Pablo dijo que el evangelio es poder para salvación. Así que nosotros, si aprendemos a predicar el evangelio tal y como lo predicaron los apóstoles, ustedes tienen en sus manos el evangelio que es poder de Dios para salvación. A judíos primeramente y también al griego, dice Pablo. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus familiares se conviertan? Que sus amigos se conviertan, que ustedes tengan la capacidad de que cuando les predican, les comparten, sepan qué decirles. Pongan atención a este estudio que estamos por comenzar, porque es así de valioso. Entonces, en primer lugar, les he dicho que no estamos ante una carta, estamos ante un tratado teológico, donde los primeros 5 capítulos de Romanos van a presentar cómo predicar el evangelio. ¿Me escucharon? Los primeros 5 capítulos de la epístola a los romanos son un modelo, un mapa para saber cómo predicar el evangelio. Y el capítulo 6, 7 y 8 se preocupan por la vida del creyente, porque en el capítulo 6 y 7 vamos a encontrar el tema del pecado en el creyente. Al punto donde Pablo llega a decir, ¿verdad?, de sí mismo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque veo que hago el mal que no quiero y el bien que quiero hacer, hallo que no lo puedo hacer. Pablo empieza a desarrollar con profundidad la doctrina del pecado, doctrina que nosotros tenemos que aprender a dominar, porque si no estamos incapacitados de comprendernos a nosotros mismos y después estamos mandando al paredón, ¿verdad?, a cualquier persona que cometa pecado. Pero también, si no lo entendemos, podemos crear una hipergracia, donde todo es una pura alcahuetería y donde aquí no pasa nada y bueno, eso le pasa a todo mundo. Una persona que quiera ser usada por Dios en consejería, si no domina Romanos 6, 7 y 8, no está listo. ¿Se van dando cuenta toda la riqueza de esta epístola? Romanos 9, 10 y 11 va a tratar el tema del futuro de la nación de Israel. Y Romanos 11 hasta el 15 va a tratar el tema de consejos cristianos para la vida cotidiana. ¿Qué más debo decirles, queridos hermanos, de esta epístola antes de leer los primeros 7 versos? ¿Cuándo escribió el apóstol Pablo esta epístola? Muy importante. Vayan todos conmigo al libro de los Hechos, por favor. Vamos a ir a Hechos y le pido al Señor que me ayude, porque como esta no es mi Biblia, pero bueno. Muy bien. Hechos capítulo número 20. Hechos capítulo
número 20. ¿Cuándo Paulo escribió esta epístola? Por favor, anótenlo. Lo escribió finalizando su tercer viaje misionero. ¿Y esto por qué es importante, pastor? Porque tenemos que entender que cuando Pablo escribe esta epístola, su ministerio ya está completamente maduro y más bien se acerca a la muerte del apóstol Pablo. Vean lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 1 en adelante. Cuando cesó el alboroto, se está refiriendo a un alboroto que había ocurrido en Éfeso. Ahí estuvo 3 años Pablo. Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de exhortarles se despidió y salió para Macedonia, que es lo que hoy en día nosotros conocemos como Grecia. Y luego de recorrer aquellas regiones y exhortarlos con abundancia de palabra, llegó a Grecia. 3 meses después, al surgir un complot contra él por parte de los judíos, cuando estaba a punto de embarcarse, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Subraya ahí esa palabra 3 meses, porque Pablo en esos 3 meses, cuando estuvo en Grecia, fue cuando escribió esta epístola, en esos 3 meses de reposo. ¿Y cómo sabemos que de verdad fue aquí en Grecia? Ahora vayan conmigo a Romanos capítulo número 16. Aquí está la clave. Dice la Biblia de la siguiente manera en Romanos capítulo 16, versículo 23. Estas son las salutaciones de despedida y Pablo dice lo siguiente: os saluda Gallo. Gallo con Y, no con doble L, ¿verdad? Os saluda Gallo, anfitrión mío y de toda la iglesia. Cuando Pablo está escribiendo y está mandando saludos de despedida, dice que le saluda Gallo, quien es mi anfitrión. Es decir, él está revelando que él se encuentra en la casa de Gallo mientras está escribiendo este escrito. ¿Y de dónde era Gallo? De Corintio, de Grecia. Pablo escribió esta carta al finalizar su tercer viaje misionero en la casa de Gallo en Corinto. Y toda la teología madura que él ya ha desarrollado está a punto de plasmarla en esta carta. Déjenme decirles 2 cosas antes de leer estos versículos que vamos a estudiar hoy. 2 cosas que son también importantes. ¿Quién levantó la iglesia a los romanos? Pregunta muy importante. ¿Quién levantó la iglesia a los romanos? ¿Qué apóstol? Porque cuando ustedes leen el primer viaje misionero, Pablo no fue, ni el segundo ni en el tercero, ni hay registro alguno de que haya sido un apóstol el que levantó la iglesia a los romanos. ¿Qué apóstol levantó la iglesia a los romanos? La respuesta es ninguno. ¿Cómo se levantó la iglesia a los romanos? Cuando ustedes van a Hechos capítulo número 2, van a encontrar, esto lo vimos la semana pasada que estudiamos Pentecostés. ¿Se acuerdan que habían creyentes de todas las naciones y que empezaron a hablar en lenguas, judíos mesiánicos? Pues bueno, precisamente habían judíos mesiánicos, habían judíos de Roma que se convirtieron en la predicación de Pedro de Hechos capítulo 2, donde se convirtieron más de 3,000 personas. Y cuando estos judíos que se convirtieron al Mesías regresaron a Roma, levantaron la iglesia de Roma. ¿Me están entendiendo? Y algo muy importante también, cuando Pablo escribió esta carta, y es lo último que digo de contexto general, no conocía a la iglesia de los romanos. No los conocía, nunca los había visto. Vean lo que dice la Biblia aquí en Romanos capítulo número 1, versículo 9. Versículo 13, perdón. Romanos capítulo 1, versículo 13. Vean lo que dice Pablo.
porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros para tener algún fruto, no solo de entre los demás gentiles, sino que también entre vosotros, pero hasta ahora he sido ¿qué? Impedido. ¿Qué les está diciendo Pablo? No quiero que ustedes ignoren que muchas veces he querido ir a vosotros, pero hasta ahora he sido impedido. Cuando Pablo escribió esta carta, él no conocía a la iglesia de Roma, pero tenía un profundo anhelo de conocerlos. Romanos capítulo número 15. Romanos capítulo número 15. Dice así la Biblia, también en el versículo 23. Romanos capítulo 15, versículo 23. Pero ahora, no teniendo ya lugar en estas regiones, es decir, Macedonia, y teniendo desde hace muchos años ferviente anhelo de ir a vosotros, espero ir a vosotros cuando viaje a España, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros cuando primero haya disfrutado un poco con vosotros. Miren, hermanos, Dios, bueno, no sé si decir Dios guarde, ¿qué hubiese pasado si Pablo hubiese estado vivo en nuestros tiempos? Esto que él está escribiendo, lo está escribiendo en Grecia, y les está diciendo a los cristianos de Grecia que tiene pensado viajar a España. ¿Y en qué va a viajar? En Iberojet, en Continental Airlines. No, hermanos, estos viajes misioneros eran en barco, y escúchenme bien, 3 veces naufragó. Yo con el primer naufragio no vuelvo a salir. 3 veces naufragó, y les está diciendo, espero ir pronto a vosotros a España, como si fuera nada más de tomar un avión, ¿verdad? Y a las horas llegar ahí. Esto tardaba meses en llegar, con el peligro de que el barco se hundiera. 3 veces se le hundió el barco. Y les dice, ¿verdad? Tengo esa esperanza de que cuando vaya a España, de camino, me encuentre con ustedes y pueda disfrutar con ustedes un tiempo. Qué corazón más pastoral, ¿verdad? Una iglesia que él no había levantado, una iglesia que él no conocía, pero que él tenía un profundo deseo de conocer y de ministrarles. Ahora sí, conociendo este contexto general, vamos para Romanos capítulo número 1. Estamos ante el mayor escrito teológico de Pablo, escrito en la madurez de su ministerio, finalizando el tercer viaje misionero, escrito en Grecia a una iglesia que él no conocía. Yo les digo, queridos hermanos, con todo el amor del mundo, se los digo en humildad, se los digo con un corazón genuino y sincero. Yo los llamo a ustedes a dominar la epístola a los romanos. Todos los datos que he dado, ¿dónde está mi bosquejo? Y hasta la Biblia se me perdió. No tengo la Biblia con mis apuntes. Pero todo esto, queridos hermanos, lo domino porque he estudiado muchas veces la epístola a los romanos, y yo llamo a la iglesia a hacer lo mismo. Estudiemos la Biblia con todo el corazón, queridos hermanos. Dice la Biblia de la siguiente manera: Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos este estudio en tus manos. Antes de leer el primer verso, Señor, yo te pido que trates con el corazón de la iglesia y la prepares y les des entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo,
de la simiente de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de la santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre los gentiles por su nombre, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz a vosotros, de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No tienen idea lo emocionado que estoy por empezar este estudio con ustedes. Vamos a ir al primer verso y vamos a aprender, hasta donde el Espíritu Santo nos dé el tiempo hoy, la primera profundidad que Pablo nos revela en tan solo 2 palabras, y es la siguiente: Pablos doulos en griego, Paulo esclavo. Hay algunas versiones que traducen este versículo como siervo, pero déjenme decirles que la palabra griega que está aquí, doulos, se traduce por excelencia esclavo. Y tal vez ustedes dirán, bueno, pero pastor, ¿por qué es tan quisquilloso, verdad? ¿Qué es la diferencia entre esclavo y siervo? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el siervo es alguien al que se le paga, tiene derechos, tiene deberes, pero recibe una remuneración por lo que hace. Es decir, en otras palabras, un siervo es lo que nosotros llamaríamos hoy en día como un empleado. Tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a un salario, tiene derecho a aguinaldo y una serie de derechos y conquistas sociales. Eso es lo que nosotros conocemos como un esclavo, un siervo, un trabajador. Pero el esclavo, déjenme decirles que no se pertenece a sí mismo, porque el esclavo ha sido comprado. Y esto es lo primero que Pablo nos está diciendo: somos esclavos de Jesucristo. Yo quiero hacerles esta pregunta, queridos hermanos: ¿cuántas veces ustedes en la semana meditan ante la realidad de que somos esclavos de Jesucristo? ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto? Que hay personas que creen que Dios les debe algo. Hay personas que creen que porque yo siempre vengo a la iglesia, siempre doy los diezmos, siempre soy generoso con las ofrendas, presto un tipo de servicio, tienen, yo no sé por qué, la idea de Dios está en deuda conmigo, porque es que vea todo lo que hago yo por Dios. Vea todo el tiempo que yo oro, Señor. No, tú estás en deuda conmigo, Señor. No, el Señor no nos debe absolutamente nada y no estamos en posición de exigir tampoco absolutamente nada. ¿Qué le vamos a exigir nosotros al Señor? El esclavo no puede exigirle nada a su Señor. ¿Saben por qué lo digo? Digo esto, hermanos, porque muchas veces cuando no entendemos esta realidad, si tú no entiendes esta realidad, te amargas contra Dios. Porque a lo mejor, ¿verdad? Estabas tú orando mucho para que te saliera esa beca, ¿verdad? De la universidad que tú querías, y estabas orando y ayunando y haciendo de todo, ¿verdad? Y simplemente no. Entonces te enojas contra Dios. Porque es que Dios no me dio lo que yo le pedí. Pero es que entiéndelo, por el amor de Dios, no estamos en posición alguna de exigirle nada a Dios. Yo conozco en la vida cristiana que yo tengo, yo he visto gente enojarse con Dios. No, es que yo estoy enojado con Dios
porque yo oré y oré y oré para que mi esposa se arrepintiera y volviera a la casa y nunca lo hizo. Y estoy enojado con Dios porque Dios no me concedió lo que yo le pedí. No estás en posición, ni tú ni yo, de exigirle nada a Dios. Podemos pedirle, claramente, y Él nos alentó a pedirle. De hecho, Él dijo: pidan y todo lo que ustedes pidan, yo lo haré en el nombre de mi Padre. Pero nunca se les olvide, queridos hermanos santos de Dios, la fórmula con la que termina toda oración: hágase tu voluntad y no la mía. No oró Jesús así en el desierto, en el Getsemaní. No dijo Jesús eso en el Getsemaní: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Somos esclavos de Cristo Jesús. Déjenme profundizar todavía un poquito más en eso. ¿Sabes qué significa que somos esclavos de Cristo Jesús? Que nosotros tampoco deberíamos tener la pretensión de hacer lo que nos da la gana con nuestra vida. Porque somos esclavos y hay un Señor al cual nosotros debemos obedecer y tenemos que hacer su voluntad. Pero qué problema es cuando yo estoy sentado, ¿verdad?, en el trono de mi corazón y yo soy el que reina, y entonces yo soy sabio en mi propio consejo, y aunque la Biblia diga que algo es malo, no, yo pienso que eso no es tan malo, ¿verdad? Por ejemplo, aunque la Biblia diga, por ejemplo, que el homosexualismo es malo, pues yo digo, no, pues al final amor es amor. O, ¿verdad?, que la Biblia dice no robarás, y tal vez yo digo, bueno, pero al final yo voy a evadir impuestos porque, porque todo el mundo lo hace. Eso es estar sentado en el trono de mi corazón. La Biblia dice cosas que Dios condena como malas. Dios dice cosas que son buenas y yo me atrevo a llamarlas malas. Y la Biblia dice cuál es el camino a seguir, y yo creo que este es otro el que yo debo seguir. Eso es una persona que no entiende que es esclava de Cristo Jesús. Cuando hacemos lo que nos da la gana, eso es no comprender esta doctrina de Cristo, de que Cristo Jesús es somos esclavos de Cristo Jesús. ¿Saben ustedes por qué razón somos esclavos? Romanos capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, por favor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 23. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 23. Vean lo que dice la Sagrada Escritura. Dice así, página 1291, los que están en la Biblia textual. Página 1291. Y con esto vamos a ir terminando. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Saben qué está Pablo diciendo acá? Que somos del Señor, que le pertenecemos a Él. Hermanos, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros no somos dueños de sí mismos. Somos de Él. En el mismo Primera de Corintios, Pablo dice lo siguiente en el capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice Pablo, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, porque fuisteis comprados con precio. Glorificad por tanto a Dios en vuestro ¿qué? Cuerpo. Ahí tienes una razón por qué los cristianos no nos tatuamos. No nos pertenecemos a nosotros mismos.
Y como fuimos comprados por precio, dice la Biblia que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Una razón por la cual, doctrinal, por la cual nosotros no nos tatuamos. Pero a pesar de que la Biblia también dice en Levítico, ¿verdad? No os marcaréis imagen alguna en vuestro cuerpo, ¿verdad? Ahí donde vengo yo, y como Cristo no es el Señor, yo hago lo que me da la gana. Y yo digo, no, pues yo digo que sí, porque la verdad es que todo el mundo lo hace, y la verdad es que lo que importa es la intención de cada persona. No domina esa persona la doctrina de que Jesús es el Señor y que nosotros somos esclavos. Y la palabra de Dios no es negociable. A mí todos mis estudiantes me preguntan, profe, ¿está mal tatuarse? Y mi respuesta contundente es sí. Y después van y le preguntan a otra persona que les dice no. Bueno, pues si quieres creerle al que dice no, está bien. Si quieres, créele, pero saben que lo muy importante es lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Con este versículo termino. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Solo estudiamos el verso 1:1 hoy. ¿Saben ustedes por qué el Señor está, hermanos, en tanta propiedad para demandar cualquier cosa de nosotros? Es más, ustedes sabían que el Señor demanda que nosotros suframos por Él. Cuando Pablo se convierte al Señor y manda a Ananías para que ore por Pablo, ¿verdad? Le dice a Ananías, ve a la casa de Simón, el que llaman el leproso, de Judas, el que llaman el leproso, y ve a donde Pablo e impónele las manos y para que sea sano, porque no puede ver. Y entonces dice Ananías, Señor, ¿cómo se te ocurre mandarme ahí? He escuchado que este Pablo mata cristianos. ¿Y qué le contesta el Señor? Ve, porque yo le enseñaré lo mucho que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Yo les hago esta pregunta: ¿con qué derecho pide el Señor que suframos por causa de Él? ¿Verdad? ¿Qué es eso tan raro? Señor, ¿cómo se te ocurre pedir que suframos por causa tuya? Es más, hermanos, el Señor hasta la vida pide que la entreguemos por causa de Él. No dijo Él, el que busque su vida y la quiera rescatar, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mi nombre, la hallará. Qué gran demanda, ¿no? O también Él dice algo así como, el que ama más a padre, madre, bienes, antes que a mí, no es digno de ser mi seguidor. Este Jesús demanda mucho, pide mucho. ¿Pero por qué? Porque lo entregó todo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, página 1255, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como plata, oro. Escúcheme, Cristo no nos compró con plata o oro. ¿Qué fue lo que Él dio para poder comprarnos? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Yo quiero decirles esto, queridos hermanos: no les dé miedo someterse al señorío de Cristo. No les dé miedo que la voluntad de Dios, que no te dé a ti miedo ni a mí miedo, que la voluntad de Dios reine sobre nuestra propia voluntad. Porque, hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si Él nos amó tanto que entregó su propia sangre, su preciosa sangre en la cruz, si Él fue como cordero al matadero, sin mancha y sin defecto, que no te dé miedo que Él sea
el que reine en tu vida y el que Él sea el que diga hacia dónde va tu vida, porque siempre los caminos de Él son más altos y siempre los pensamientos de Él serán más altos y siempre su voluntad será mejor que la tuya. Que no te dé miedo, que no te dé miedo. Póngase en un momento en los zapatos, bueno, no en los zapatos, en las sandalias de Pablo. Cuando Cristo dijo acerca de Pablo: yo le enseñaré lo mucho que tiene que padecer por causa de mi nombre. Cualquiera diría: no, mejor yo agarro el timón de mi vida, Señor, porque solo quién sabe por qué usted me va a pasar a mí, ¿verdad? Ni se le ocurra. Mejor déjeme, yo sé lo que yo hago, Señor, déjeme a mí. Y verdad, y ojalá le hubieran dicho, ¿verdad?, qué significaba padecer por causa de mi nombre. 3 veces náufrago, 5 veces azotado por los judíos, 3 veces por los gentiles con varas, peligros del desierto, peligros del camino, peligros de la ciudad, peligro de falsos hermanos, peligro de los judíos, peligro de los gentiles, experimentado en hambres, en desvelos. Así dice Pablo en 2 de Corintios. No, Señor, mejor déjame a mí. Nadie quisiera ese camino. Señor, ¿estás seguro que este es el camino que yo quiero que tú, este es el camino que tú quieres que yo siga? ¿Es en serio, Señor? Naufragios. ¿Es en serio, Señor? Cárcel. Sí, eso fue lo que el Señor quiso para Pablo. Pero ¿qué termina diciendo Pablo al final de su vida? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, el Señor juez justo, en aquel día. Y no solo me la dará a mí, sino también a todos los que aman su aparición. Estas son las palabras de un hombre que está a punto de ser ejecutado, pero cumplió con el propósito de Dios en su vida y estaba completamente pleno y satisfecho. Porque yo ya estoy listo para ser sacrificado, dice Pablo, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he llegado al término, he guardado la fe y me espera la corona de gloria. Y la buena noticia es que no era solo para él, sino que también Dios se la dará a todos aquellos que junto conmigo también amen su venida. ¿Saben ustedes, y con esto termino, cuál es el mayor problema, el mayor reto que tiene una persona cuando se convierte al Señor? Escúchenme bien lo que les voy a decir. ¿Cuál es la mayor decisión que tiene que tomar un cristiano en su vida? ¿Aceptar a Cristo como su Salvador? Pero ustedes saben cuál es la segunda gran decisión, y esto es en lo que falla mucha gente y por eso no da el fruto que tiene que dar. Que la segunda decisión que tiene que tomar una persona después de que aceptó a Cristo Jesús en su vida es aceptar a Jesús como su Señor. Porque hay mucha gente que quiere a Cristo como Salvador. Ay, qué lindo, ¿verdad? Ay, Señor, mi Salvador. Sí, pero Él también es Señor. Y esto es lo que muchos cristianos, aún siendo salvos, no han tomado su decisión todavía. No han recibido a Cristo como Señor. Quiero invitarlos, hermanos, para que se pongan en pie.